Hola a todos, hago este video con la finalidad de ayudar a alguien que esté pasando por un proceso de adicción y dar fe de que se puede salir de ahí. Si yo pude, tú puedes. Yo nazco en el 91 con mis dos padres presentes. Mi padre, adicto a la pasta base y al alcohol, era violento con mi mamá, la golpeaba. Mi mamá aguantó por mucho tiempo, yo nazco y lo último que le aguantó fue que él estaba fumando pasta base al lado de mi cuna. Por ende, se separan. De ahí con mi madre, donde no teníamos casa, pasamos de diferentes hogares, ya con familiares, amistades de mi mamá, etcétera. Entonces yo pasaba mucho solo con personas que no conocía, en las cuales no recibí mucho cariño, buenos tratos, etcétera. Pasó el tiempo y a los 9 años mi madre se junta con otra persona, con mi padrastro. Entonces decidimos cambiarnos de la comuna del Bosque a la comuna de Puente Alto. Para mí era todo nuevo y estaba muy feliz por este nuevo comienzo ya que por fin teníamos un hogar. Pero cuando llego a ese colegio empiezo a recibir bullying de parte de mis otros compañeros. Ya por las típicas cosas de repente estúpidas que tu mamá es maraca, etcétera. Entonces empecé a recibir ese bullying y yo no sabía cómo afrontar tampoco esa situación, ya que era un colegio nuevo, una comuna nueva, todo nuevo. Entonces yo llegaba a mi casa y empecé a refugiarme en el alcohol. Ahí yo tenía 12 años. 12 años. Mi padrastro tenía diferentes botellas de alcohol en la casa, whisky, pisco, etcétera. Entonces yo empecé a tomar alcohol. Ahí fue cuando yo probé el alcohol, como para anestesiar ese tipo de emociones. Pasó ese año en el colegio y yo le cuento a mi mamá lo que estaba pasando. Entonces me cambian de curso. Me cambian de curso. En quinto básico me cambian a otro curso. Y fui yo ahora el victimario con los demás. O sea, en primera instancia fui víctima del bullying y después yo empecé a hacerle bullying a los demás compañeros. Me convertí en una persona muy cruel, en un niño muy cruel con los demás. Empecé a llevar cortaplumas, a fumar en el colegio, a llevar alcohol al colegio y a hacerle mucho daño a los demás. Todo desde la rabia que sentía por dentro y como un método de supervivencia. Ya, porque como había recibido eso, en mi ignorancia no sabía cómo poder afrontarlo de la mejor forma. Debido a mi conducta, me empiezan a expulsar del colegio. Y ahí empecé a dar bote en distintos colegios y mi vicio por el alcohol empezó a incrementar. Tanto así que todos los fines de semana salía a la esquina a tomar. En mi casa no veía cosas que a mí me agradaban. Entonces yo salía como forma de escape a distraerme con las amistades que estaban en la esquina. Algo muy curioso que cuando yo me juntaba con estos amigos, también estaban pasando por situaciones similares a la mía. Entonces, entre todos, como que nos reforzábamos esa mala conducta y tratar de escapar, digamos, de todo eso a través del vicio. Ahí empecé a tomar cada vez más, a fumar harta marihuana, porro, en específico en ese tiempo vendían porro a 500 pesos. Fumábamos harto porro y yo tomaba hasta perder el conocimiento. Eso fue como, yo tenía 14 años. O sea, tomaba hasta perder el conocimiento, vomitar, etcétera. A los 15 años probé la cocaína y empecé a caer en ese vicio de la cocaína. Ya ahí había dejado el colegio y mi conducta cada vez era peor. Ya no me aceptaban en ningún colegio y pasaba metido en la calle. Siempre pasaba metido en la calle. Ahí yo veía como mi real familia. Y a través de mis amistades yo veía modelos de referencias, por ejemplo, y esto yo lo cuento para que ustedes sepan más o menos cómo funciona una persona y cómo cae en el vicio. Como todo en mi entorno era de violencia, drogadicción, hacer cosas malas, yo buscaba ese tipo de modelos de referencia. En específico me acuerdo de un amigo que yo quería ser igual a él. Él en ese tiempo robaba, andaba con dinero, siempre con harta droga, lujurioso, cualidades negativas, pero yo quería ser igual a él. Entonces yo empecé como a convertirme en esa persona y me volví peor, peor. Ahí empezó más mi vicio con las pastillas, empecé a meterme más en el mundo delictual, digamos, y empecé a mandarme condones más grandes. Ya me acuerdo una vez que saqué un auto que había en la casa y lo choqué con una micro. Andaba con varios amigos, lo choqué, lo hice cagar. Ya me empezaron a echar de la casa, ahí empecé a dar botes en diferentes casas de mis amigos, a robar, ya puras conductas negativas. También en ese tiempo, 16 años, decido buscar a mi padre, después de no verlo desde que tenía un año, ni me acordaba de él. Decido buscarlo
él todavía estaba metido en los vicios, vivía allá con mi abuela él, entonces siempre era yo el que lo iba a ver, siempre, nunca había un interés de parte de él, pero yo sí necesitaba dentro de mí una figura paterna, ¿ya? Entonces, en una de esas veces que lo fui a ver, estábamos en una fiesta familiar y él me ofrece cocaína. Cuando él hace eso, a mí la verdad se me cayó el mundo encima, porque si bien yo ya consumía cocaína, no esperaba que mi padre me diera cocaína. Entonces yo tuve una reacción muy violenta con él, me empecé a tratar súper mal, casi le pego, y ahí decido alejarme de mi padre. Y las veces que lo llamaba por teléfono era para decirle garabato, para maldecirlo, etcétera. Y ese mismo resentimiento que guardé por dentro, después me hizo descargarlo sobre distintas personas. Por ejemplo, nunca fui de respetar a ni una persona mayor, siempre los trataba mal. Y cuando tenía la oportunidad era violento también con las personas adultas y con los mismos pares que tenía. Siempre estaba como metido en peleas y cosas así en la calle con el entorno que me rodeaba. También en ese tiempo ahí ya tenía como 17, 18 años y tenía un amigo que acababa de salir del Sename. Y este amigo tenía, tenía depresión, tenía depresión y tenía una conducta muy disruptiva, igual que la mía. Este amigo, me acuerdo que una vez se pegó una puñalada, se autoinfligió una puñalada en la guata, en la locura de pastillas, de depresión, y se sacó las tripas. Yo siempre andaba acompañando a ese amigo para todos lados. De hecho lo tengo tatuado aquí, el Gerald, y lo trataba de ayudar dentro de lo que podía, pero entre los dos igual nos potenciábamos esas conductas negativas. Este amigo siempre nos drogábamos y un día decide quitarse la vida. Se quitó la vida, ese hecho a mí me impactó mucho en mi vida, de hecho por eso me tatué a mi amigo, pero aún así yo no cambié. Yo no cambié y seguí con mi mala conducta, seguí más hundido en la cocaína, en el alcohol, la marihuana, en las pastillas, en todo eso negativo. También empecé ahí a tener distintas pololas, ya con mis pololas también tenía una actitud muy tóxica, la verdad que era violento con mis parejas, tengo que decirlo. La idea de este relato es ser lo más transparente posible, ya no me voy a guardar nada. Y cometía actos que no estaban bien, actos que sí me arrepiento, pero yo ya pedí perdón, ya de todo eso, la verdad que lo dejé en mi pasado. Y así continué con mi vida, distintas parejas, comportamientos que no correspondían y me volví una persona muy lujuriosa. Ya siempre estaba buscando distintas mujeres, andaba viendo a las mujeres como un objeto, como una carne y siendo falta de respeto siempre con las mujeres. Más me empecé a drogar y a causa de mi deterioro cognitivo, de como no estaba pensando bien a través de tanta droga que me metía, cometo mi primer acto de suicidio. Ya me meto una cantidad enorme de pastillas con alcohol y bueno, al hospital a desintoxicarme cuando te meten una manguera para sacarte todo lo que habéis consumido. También en ese tiempo me pongo a vender marihuana, eh, me quitan droga, me apuñalan. Ahí voy a mostrar una foto de cómo me dejaron. Me apuñalaron en el corazón, casi me matan. En el hospital, cuando estaba hospitalizado, después de la operación, me da un paro cardiorrespiratorio. También casi me muero por segunda vez. Y logro salir de todo eso. Logré salir con vida, por lo que estoy haciendo este video. Y cuando estoy en la camilla, cuando despierto y todo, me entero de que voy a ser padre. Padre de una mujer, la cual no era mi pareja en ese momento. Ya, entonces ahí también se formó otro lío. Mi vida siempre fue de lío en lío. Entonces ahí me tocó también enfrentar eso, decirle a esta niña que era mi pareja en ese momento de que había dejado a otra mujer embarazada, etcétera. Pero aún así, eso me dio una ilusión de que yo podía cambiar. ¿Ok? Bueno, también quisiera agregar que también hubo otro episodio de suicidio en ese momento, que fue un poco antes de eso, que fui a una ferretería, me acuerdo, y en mi locura compré 20 cajas de veneno para ratas y la eché a un néctar y me la tomé toda. Me tomó todo el veneno y, y me tuve que llevar pero rajado a la clínica. Y caí al hospital psiquiátrico, ahí me acuerdo que desperté amarrado, ya me inyectaron vitamina K para poder contrarrestar el veneno y me querían dejar internado en el psiquiátrico. Entonces yo a los días, a través de la manipulación, como el adicto siempre es manipulador,
Le digo a mi familia que no, que ya todo iba a cambiar, que yo ya era distinto, etcétera. Siendo que cuando iban mis amigos, a verme, yo les pedía que me llevaran cocaína, que necesitaba droga. La verdad es que el tema de mi adicción era muy potente. Yo me drogaba absolutamente todos los días consumía cocaína. Y me acuerdo también una conducta que tenía muy negativa, que yo cuando llegaba a mi casa, siempre, en la casa de mi madre, porque vivía en la casa de mi madre, me encerraba en la habitación y me ponía a leer la Biblia negra, hermano. La Biblia del diablo, la de ahí se llama el apellido del loco. Y me gustaba leer temas así como oscuros, temas así como del diablo, cosas así. La verdad nunca fui creyente en Dios, siempre repelía a Dios en mi vida a través de tan duro que tenía mi corazón, que siempre aborrecía a Dios. Entonces yo me gustaba leer ese tipo de temas. La cuestión es que, bueno, pasa el episodio de la puñalada y todo, que voy a ser padre. Ahí nace como una semilla en mí de cambio, de que todo podía mejorar. Entonces me meto a un tratamiento de psicólogo y psiquiatra. El psiquiatra me llenó de pastillas. Y yo no le dije tampoco al psiquiatra que yo tenía una adicción a la benzodiazepina, en este caso a la clonazepam. Entonces, las pastillas que me daban también las ocupaba para drogarme. Pero así y todo, yo asistía siempre a mis citas, ya sea con la psicóloga y el psiquiatra. Eso fue por 2 años consecutivos, en los cuales me hice también adicto a la quetiapina que me daban para dormir. La verdad, sinceramente, eso nunca me ayudó, para nada. Lo único que hacía era ir y conversar. Siguió pasando el tiempo y conocí el Tusi. Conozco el Tusi, me lo presenta un amigo y me dice, mira, esto se cocina así. Y yo en mi ignorancia dije, esta es la forma en la que yo voy a dejar la cocaína, porque ya la cocaína me tenía con unos delirios de psicosis tremendos. Ya veía sombras en todos lados, escuchaba voces, estaba perseguido, la nariz la tenía con una infección tremenda, tremenda, y ya no podía ni respirar tanta cocaína que me metía. Estaba gordo porque en las noches tenía que tomarme una botella de whisky para poder bajar y para poder dormir. Entonces yo dije, ya, esta es la forma. Me pongo a cocinar tusi y me empiezo a meter tusi en vez de cocaína. Tusi quieta. Hago eso y mi vida por fuera empezó como a mejorar, entre comillas, porque ya no estaba con estos delirios de la cocaína sin poder dormir. Entonces con el tusi fue distinto, ya me sentía mejor. Me sentía como cuando uno inicia de repente a consumir ese tipo de drogas como la cocaína, que se siente bien. Empecé con un vaso, siempre tenía un vaso de tusi en mi closet. Entonces yo me levantaba y me pegaba unas cucharadas porque consumía con cuchara. Ya así de grotesco era para drogarme. Consumía con cuchara tusi en las mañanas. Andaba con mi droga en el auto, para donde fuera. Me levantaba y me acostaba drogándome. Y así fueron pasando los días en semanas, semanas en meses. Y después ya el tusi y la queta, la verdad, no me estaba haciendo mucho efecto, dado que consumía todos los días. Entonces empecé a mezclar coca con tusi y con queta. Ya ahí estaba vendiendo drogas, entonces tenía un poco más de poder adquisitivo. Vendía también marihuana. Pasaba marihuana para que vendieran a distintas personas de por ahí de donde vivía en Puente Alto. Y también eso me llevó a autodestruirme más, ya que como tenía plata, potenciaba mi deseo sexual también por las mujeres, yendo siempre a moteles con distintas mujeres todos los fines de semana. Era muy lujurioso a causa también de la droga. Entonces ya llegó otro punto en mi vida que yo dije, necesito salir de esto. Ya no me sentía bien conmigo mismo, sentía un vacío muy grande dentro mío, de mi corazón, y empecé a buscar ayuda de nuevo. Esta vez fue a través de la ayahuasca. Fui a unos retiros de ayahuasca, ya guiados con una persona, ya que de hecho hasta hoy día mantengo contacto con él. Y ahí tuve por primera vez como una conexión, digamos, con algo divino, como por decir Dios. Bueno, la ayahuasca me llevó a tener unos encuentros conmigo mismo, en los cuales yo descifré como heridas que venía trayendo del pasado. ¿Fue una solución? No, pero sí me di cuenta de que traía muchas trancas durante mi vida. Entonces ya hice ese retiro de ayahuasca y me empecé a dar cuenta de más cosas y empecé con medicina amazónica. Pues también me fui a una medicina que se llama Cambo, que se quema un poco la piel con un incienso y se echa encima veneno para rana amazónica. Y ahí esto te da como una reacción alérgica y uno empieza a vomitar, a vomitar, a vomitar para desintoxicar el cuerpo.
Entonces, esas fueron como soluciones momentáneas. Ya iba como por el camino de dejar la adicción atrás. Ya sabía que eso me estaba haciendo mal. Pero aún así seguía haciéndolo. Ya nunca paré de drogarme. Pasa el tiempo y decido irme de allá de Puente Alto. Yo dije, ya está la única forma es de que yo me vaya de allá y haga mi vida nueva en otro lugar. Entonces, me modifico un contrato, me hago un contrato falso y, y me compré una casa. Me compré una casa donde vivo actualmente. Me cambié de sector geográfico, me cambié ahora aquí a la región de O'Higgins. Me cambio de casa con la mente de poder salir de todo eso. Y cuando me cambio de casa fue totalmente un infierno, un infierno. Acá de verdad que toqué fondo, me vine con un kilo de marihuana para acá y no tenía quien pasárselo, siempre había pasado droga para que la vendieran. Y empecé a venderla yo, me acuerdo. Empecé a venderla yo, de ahí por Grindr empezó a cachar dónde vendían droga acá y me empiezo a meter más y más y más en la droga. Ya estaba solo, estaba aquí con delirio en la casa, viviendo solo. Pasaba la noche entera tomando, de repente despertaba, veía botella encima de la mesa que yo ni me acordaba que la había tomado, no sabía cómo la fui a comprar, ya porque estaba el auto ahí estacionado y no sabía tampoco cómo había llegado. Era algo increíble, yo ni siquiera sé cómo lo hice, que salía y volvía y yo no me acuerdo de nada y tomaba solo. La cuestión es que empiezo de mal en peor, empiezo a salir a robar solo, iba a los supermercados, iba con un carro de feria, lo llenaba de carne y volvía a la casa. En ese momento estaba con una licencia médica, no me la pagaban para nada de mal, pero aún así me gastaba toda la plata. Pagaba las cosas básicas como el dinero para mi hijo, el dividendo y algo para comer y nada más. Entonces tenía que robar para tener más dinero y vender más marihuana que vendía por Grindr. Entonces sigo haciendo eso, mantuve esa conducta por harto rato, robar, consumir en mi casa, psicosis, etc. Y como me empezó a quedar menos dinero, empecé a probar la pasta base. Y eso fue ya lo que me hizo tocar fondo así, pero brígido. Empecé a probar la pasta base y ahí me quedo pegado. Me quedé pegado por lo menos por 3 meses. En ese transcurso que empecé a consumir pasta base, ya mi vida estaba yéndose a pique. Yo me acuerdo que despertaba a las 3 de la tarde y diciendo, ¿por qué desperté? ¿Por qué desperté? Por favor, le pedí a Dios en ese momento y ya empecé a tener como cercanía con Dios. Llévame de aquí, llévame, déjame. No me bañaba hace una semana. Lo único que me hacía impulsarme a levantarme era ir a comprarme droga. Entonces, mi mente quería morirse, pero lo único que me impulsaba a seguir con vida y sentirme bien, entre comillas, era levantarme rajado a comprar droga donde una vecina que estaba vendiendo droga que la conocía ahí por Grindr. Iba rajado donde la vecina, gritando a la hora que sea para que me pasara droga. Ya no me quedaba plata, la vecina me pasaba el lápiz. Quedaba con cuentas de 200 lucas en cocaína. Y así, pues, y así seguía de peor en peor, de peor en peor. Rompía todo lo de aquí de la casa en mis ataques de ira. Estaba solo, autodestruido, metía gente aquí a la casa a fumar pasta base. No, era mal. Estaba viviendo realmente un infierno en vida. Era una locura lo que vivía en mi cabeza. También recuerdo, que me gustaría agregarlo, yo en ese momento siempre pensé que yo tenía un daño en mi cabeza. Yo pensé que estaba loco, porque mi conducta era tan disruptiva que yo no entendía mi forma de vivir la vida, de pensar. Entonces me someto a unos exámenes, me meten en unos escáneres, esos típicos tubos donde te ven como resonancias magnéticas, la verdad no me acuerdo cómo se llaman, pero siempre todo estuvo bien en mi mente, todos los exámenes salían bien. Entonces mi conducta yo no sabía de dónde venía, que después yo empiezo a entender por qué era así mi funcionamiento. Un amigo que yo siempre le contaba, hermano, sé que estoy mal, estoy desesperado, no sé cómo chucha salir de esto, hermano, ayúdame. Me dice que hay un programa de Alcohólicos Anónimos, que él ya estaba lúcido hace bastante tiempo, años, y que a él le ayudó. Entonces este amigo me lleva a la cuestión, pues me dice, ya, tenéis que ir a tal lado y tenéis que ir a una junta. Esta junta era en Puente Alto, o sea, yo de aquí de Rengo tenía que desplazarme a Puente Alto. En esas juntas de Alcohólicos Anónimos, yo empecé a escuchar relatos de padrinos. Ya los padrinos son personas que llevan mucho tiempo sin adicción, que estudiaron la filosofía de Alcohólicos Anónimos, que también hicieron ese retiro en algún momento y que los sacó de la droga. Son personas muy sabias que llevan mucho tiempo sin consumo, para que ustedes entiendan.
Entonces estos padrinos básicamente yo los escuchaba y te contaban los desastres también que ellos habían cometido en la vida, ya sea abusos que también ellos cometieron, cosas realmente impactantes. Yo de repente escuchaba y habían cosas que me daban rabia escuchar, ya porque ellos hablaban sin filtro. Pero aparte de eso era la terapia que me iba a enfrentar yo. Entonces fui a todas mis juntas, eran 2 juntas semanales, yo viajaba para allá y eso fue por 3 semanas. Llegó el momento de que tenía que ir a mi retiro, voy, y esto era de un día viernes a un día domingo. Y esto es súper importante y por eso lo voy a decir porque a alguna persona le va a servir esto. Ese retiro fue lo mejor que me pasó en mi vida. Yo ahí recién pude soltar toda la carga que traía por dentro, todo lo que no me dejaba avanzar en la vida. Empecé a relatar paso por paso, pieza por pieza, todos los sucesos que a mí me pasaron de niño y todas las cosas que también yo dañé a los demás. Básicamente eso era la terapia, que se trata a través de los pecados capitales, ya que ahí ven dónde se descoyuntó, así le dicen ellos, se descoyuntó la lujuria, la avaricia, todo eso que hace que el comportamiento de una persona sea errada en cuanto a la vida. ¿Ya? Hago eso, fue un peso enorme que me salía encima, fue la primera conexión que tuve con Dios, ya con Jesús, que yo antes siempre lo repelí, incluso hablaba mal de él, y me sentí liberado. Pero aquí hay algo súper importante, a mí me dijeron, tienes que hacer tal y tal cosa, que era internarme igual 3 meses y dejar de juntarme siempre con las personas que yo me estaba rodeando. Cosa que yo no hice. Entonces pasaron unos meses y vuelvo a caer en lo mismo. Vuelvo a caer en lo mismo y fue peor. En ese tiempo se viene a vivir mi actual pareja para acá conmigo y también mi conducta siguió igual, peor. La verdad que fue la recaída más fuerte que me pegué en la vida. Seguía fumando pasta base, me arrancaba en la noche, tenía problemas con ella porque ella no sabía qué hacer, cómo afrontar la situación. Entonces decido internarme, le pido ayuda a un tratamiento ambulatorio al cual estaba yendo aquí en Rengo, pido ayuda y me dicen ya tienes que internarte. Me interno, me interno en Rancagua, llevaba un mes y decido irme del tratamiento, ¿ok? Y esto también quiero que lo sepan y lo tengan presente. El adicto se imagina muchas cosas de repente que no son así. Yo dije en mi mente que no iba a consumir más y que con un mes era suficiente. Y la verdad es que tampoco quería estar encerrado. Salgo del tratamiento en base también a manipular a mi actual pareja, pero yo fielmente creyendo que no iba a consumir más. Llego a la casa, me empiezo a sentir mal. La verdad es que yo siempre cuando me sentía mal con pensamientos disruptivos que pensaba siempre, me consumía clonazepam. Me tomo una clonazepam, al otro día fue como que todo se me olvidó, voy y me compro una cerveza y ahí me mando pero severa recaída de nuevo. Y ahí de nuevo lo mismo. Llevaba 2 semanas, empecé a robar como loco en los supermercados, iba a las bencineras, cargaba el auto con benzina lleno, me arrancaba con la manguera puesta. Me pillaron robando también en otra ocasión en un supermercado. Eh, Andaba con mi mujer y su hermana que la había venido a buscar de Colombia, o sea, la venía a ver de Colombia. Ella entraron al supermercado a comprar como gente normal y a mí se me ocurre entrar a robar al supermercado con mi carro de feria. Entro a robar, cuando voy saliendo me llevan detenido. Como nunca me habían llevado detenido, me llevan justo ahí cuando estoy con mi mujer y su hermana, dándole pésima impresión a su hermana que venía de Colombia. Entonces, yo creo que todo es perfecto y Dios sabe cómo hacer las cosas. Me pasa eso, llamo a mi mujer, oye, sé que estoy detenido, aquí estoy en el calabozo del supermercado. Me dice, pero ¿cómo, Marcela? Bla, bla, bla. Ya. Detenido, paso la noche, paso a fiscalía, lo que pasa siempre cuando cometí algún delito. Y yo dije, no, esto ya es mucho. Tenía a mi mujer destrozada, nadie estaba contento en mi casa. La hermana venía con una bebé chiquitita, con Tamara, no tenía ni siquiera un año la bebé. Entonces yo dije, ahí tuve como un momento de lucidez que dije, no, esta weá ya no puede seguir así. Yo algo tengo que hacer. Pesco el teléfono, llamo a mi mujer que estaba aquí en el living y le dije, ¿sabes qué? Ya, discúlpame, yo de verdad que necesito ayuda, de verdad, y ahora ya es en serio. Entonces tomo el teléfono, llamo a estas personas que me tenían internado, o sea, perdón, que yo me fui a internar allá, y para que me ayudaran, pues. Le digo, estoy desesperado,
la verdad que tengo miedo de mí mismo porque sentía miedo de lo que me estaba convirtiendo ya y me interno de nuevo, me dan la oportunidad. Lo más chistoso de esto, que era tanto el desorden mental que tenía que el día que me tengo que internar, le digo a mi pareja que necesito comprarme droga antes de internarme. Ese día mi pareja enojada, a más no poder, me dice, no, ¿cómo se te ocurre, Marcelo? Pero yo seguía y seguía hasta que me dijo, ya, cómprate por último un copete, man. Me compro una botella de ron, me voy a internar y llego loco, loco, loco a internarme. Me dicen, ¿cómo usted puede llegar en estas condiciones? Además que el tratamiento ni siquiera era pagado, era del gobierno. Entonces me echan de ahí, me echan y me dicen, tiene la última oportunidad, pero de aquí a 3 días y venga bien. Me devuelvo llorando, ya, me vuelvo llorando y esos 3 días fueron los momentos más oscuros de mi vida. Pero era tanto el deseo que ya necesitaba cambiar que me encerré en la casa, me encerré para no salir a ninguna parte. Llegó el momento, me voy a internar, me reciben bien, la verdad que llegué bien, obviamente demacrado por tanta droga que me venía consumiendo y el alcohol, hinchado como perro de canal. Y empiezo mi tratamiento. Empecé mi tratamiento con cero ganas, me restringieron las llamadas, no tenía llamadas para nadie, me tenían condicionado adentro, no, pasándolo mal, horrible. Lo único que podía hacer era fumar cigarro, quería puro consumir, la abstinencia, no, todo lo que se puede vivir un adicto cuando deja de consumir es brígido, 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 brígido. Pero la cuestión es que ya al mes me empezó a sentir un poco mejor y empecé a tomarle sentido a lo que era el tratamiento. La verdad, yo siempre fui una persona muy desagradecida por lo que tenía. Siempre tenía mis cosas, mi casa, el auto, ducha, comida, tenía una familia, tengo un hijo, pero nunca agradecía nada, era muy desagradecido. Y lo curioso que en tratamiento empecé a valorar porque siempre nos juntábamos todos a tomar un desayuno, que no era el gran desayuno, era un pan con margarina, un tecito, pero siempre estaba ahí la ducha con agua caliente que yo siempre tenía en la casa, pero ahora algo pasó en mí que empecé a valorarlo en un internado. O sea que no estamos hablando de los grandes lujos. Entonces eso me empezó a gustar, ya ese tipo de sentimiento. Y también algo súper importante, que ahí yo realmente conocí a Dios. Porque todos esos momentos que yo viví ahí, que fue un año, los momentos primeros, los 3 meses, fueron los más duros, los más duros. Y yo ahí empecé a orar para que Dios me diera fuerza. Y fue hermoso esos momentos que tuve conexión con Dios, que el que sabe de lo que estoy hablando entiende, que es sentir su presencia, man. Yo me empecé a arrodillar y sentía una presencia, era como un manto tan cálido que estaba así alrededor mío. Y de ahí cuando yo conozco eso, yo decido no, nunca más alejarme de Dios. Y ahí fue un momento súper lindo. Me acuerdo que después empezaron a ir a verme unos hermanitos, porque mi pareja siempre fue cristiana. Unos hermanos que ella conocía y me bautizaron. Me bautizaron ahí dentro del internado. Y bueno, eso fue lo mejor que me pasó. Hice mi tratamiento, ya me dediqué 100% al tratamiento, escribiendo toda la materia, le preguntaba a los terapeutas, me empezó a gustar el tema. Y algo curioso que siempre llegaban personas que habían recaído, que también habían hecho el tratamiento. Entonces yo miraba eso y me causaba mucha curiosidad. Y yo no quería que pasara eso. Entonces me empecé a tomar bien en serio el tratamiento y lo hago completo, termino el año con aplausos, toda mi familia contenta, me fueron a buscar, todo bien. Y cuando salgo de tratamiento y me enfrento a la realidad, encuentro que llevaba una vida tan vacía, que era solamente trabajar, estar con mi mujer, dormir, etcétera. Y empezaron a pasar los días, empecé a comer mucho, comía caleta, ya la ansiedad, no le encontraba de nuevo sentido a mi vida, empezaba a tener deseos, siempre deseos de consumo, etcétera. No sabía qué hacer, cómo abordar la situación, hacía un emprendimiento, no lo terminaba, nada prosperaba. Entonces me metí al desarrollo personal. Ya con Esteban, un gran amigo, me meto al desarrollo personal y ahí encontré un propósito de vida, el cual era ayudar a los demás a salir de la adicción. Y ahí empezó ya un momento también muy lindo en mi vida. Si bien fue como 3 meses que esperé en reencontrarme conmigo mismo y encontrar este propósito a través del desarrollo personal, ahí ya no he parado mi formación como persona, de crecer todos los días, empecé a entrenar, bajé de peso, me empezó a apasionar más lo que es los temas de adicción, me metí a estudiar para pulirme más con el tema y también por supervivencia, porque yo no quiero volver de nuevo a lo mismo, pero entiendo que uno nunca va a estar libre de eso. Entonces me gustó ese tema
también aprendiendo de diferentes mentorías. Me gusta el desarrollo personal, por eso lo comparto y también por eso hago este video, para dar fe de que se puede cambiar y salir de todo lo negativo. Eso les podría compartir. Yo creo que un punto fundamental en mi recuperación, siempre, siempre y el más importante, es Dios. Yo por estar alejado de Dios fue que me perdí. Y Dios siempre está ahí, pero uno tiene que buscarlo.